Muchas gracias, Pastor Hernández. Para mí es un gran placer, privilegio de estar aquí con ustedes esta mañana. Estoy muy contento de verlos, varias nuevas caras, y cada vez que visito pues veo nuevas caras, y eso significa que la iglesia está marchando bien. Dios está aquí con ustedes, y no creo que haya traído a ustedes accidentalmente este día, o por casualidad, sino por causalidad. Dios tiene algo preparado para con cada uno de ustedes, tanto aquellos que están visitando por primera vez, como también todos los miembros fieles, aquellos que siempre han permanecido en esta iglesia sirviendo al Señor, y que Dios siga concediendo su gran bendición en este nuevo año, y que a lo largo de este año y a lo largo de sus vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. A la medida que se van encontrándose, pueden ponerse de pie, como creo que es la costumbre de la iglesia aquí para leer. Y los que tienen y los que no tienen, pueda estar compartiendo. Si no, puede buscar si es que usa un celular y tiene internet. Entonces, capítulo 26 de Génesis, primer libro del Antiguo Testamento. Y una vez que esté encontrado, pues por favor no se cierra, porque a lo largo de este pasaje voy a estar compartiendo la palabra del Señor. Y nada más por el tiempo, pues nada más versículo 1, y que ustedes van a sentarse. Versículo 1, dice así la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los, ¿quiénes? De los filisteos. ¿En dónde? En Gerar. Muy bien, pueden tomar asientos. Vamos a tener una palabra de oración para que así Dios nos hable, Dios nos ilumine. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tú nos has traído para que podamos adorarte y alabarte, y también para escuchar tu palabra. En ese momento te rogamos que tú estés abriendo nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender y captar, y no solamente seamos tan oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, poniendo en la práctica, en acción, lo que tú nos vas a enseñar. Y más que todo, que podamos estar bien claros y seguros de nuestra salvación, que viene por tu gracia, por la fe, por el mérito de Jesucristo. Y ese mensaje de salvación, ese mensaje de tu buena noticia, que sea bien claramente comunicada a cada uno de nosotros. Y a la vez, como está llevando esta iglesia un tema de cómo edificar un hogar, una familia en tu palabra, que tú estés ministrando a cada uno de estos hombres y mujeres que tú has traído, para que sus hogares que realmente sean edificadas sobre tu palabra, sobre la roca que es Jesucristo, que es un fundamento inconmovible, y que nosotros podamos estar asegurados y así marchando conforme tu santa y perfecta voluntad. Señor, bendícenos en esta mañana con tu palabra, y a través de tu Santo Espíritu enséñanos, Señor. Todo esto te rogamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, el tema del mensaje hoy, en base de Génesis capítulo 26, es, como ustedes pueden ver en la pantalla, las cosas que destruyen o edifican una familia o un hogar cristiano. Sí, son contrastes de cosas. Primera, las cosas que destruyan un hogar o una familia, pero a la vez ustedes pueden ver qué cosas son las cosas que puedan construir una familia, un hogar cristiano. Pues cuando hablamos de un hogar
comienza con ustedes mismos, con cada persona individuo que se pertenecen a una familia. ¿Puede repetir conmigo el tema? 1, 2, 3. Las cosas que destruyen o edifican una familia. Ok, Génesis capítulo 26, 1 y adelante. Dice la escritura, después hubo hambre en la tierra. Cuando aquí habla de hambre, no estamos hablando, digamos, nuestra normal hambre cuando no hemos comido desayuno, cuando no comemos almuerzo o merienda. Por si acaso algunos de ustedes ya tienen hambre porque han venido sin desayuno. Honestamente, a ver. Poco nomás. Sí. Cuando aquí en la escritura habla de hambre, estamos hablando en la nación en su totalidad. No solamente una persona que se siente hambre, sino una hambruna, ¿no? Una, qué sé yo, algo que se ha causado para que no hubiese abundancia de provisión, de comidas y de granos y de productos que se cosechaba de la tierra, y eso en general se afectaba entonces para tener una hambre física, pero no solamente haya afectado en un sentido físico. Cuando habla de esta naturaleza o desastre natural, en cierto sentido es un desastre natural. Hoy en día recientemente hemos visto, por ejemplo, en Australia, ¿qué es lo que está afectando? Hubo un ¿qué? Incendio. La magnitud que se ha quemado o la magnitud que se ha llevado, que se ha afectado, no solo económicamente, sino psicológicamente, destruyendo muchos terrenos. Y hasta cuántos animales que están quemados por un desastre como tal. Y no sabemos qué magnitud de hambre que había en aquel entonces con estos patriarcas, los hombres de Dios. Especialmente aquí protagonista es la familia de Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham. A los 100 años Dios le ha dado un hijo de promesa que a través de esa descendencia, a través de Isaac y sucesivamente, Dios va a proveer al final un Mesías prometido, un Salvador del mundo que va a venir. Y a través del Mesías Jesucristo, el Salvador, que Dios va a bendecir a las naciones, que Dios le ha dado una promesa. Y entonces ahora Isaac continúa con esa promesa. Pero donde él estaba en este momento, él está experimentando ¿qué? Una hambre. Una hambre. A veces nosotros preguntamos, siendo nosotros creyentes sinceros, aún siendo hijos de Dios, enfrentamos situaciones de hambre. ¿Sí? El hecho de que somos buenos creyentes, buenos hijos de Dios, buenos sinceros creyentes, seguidores de Cristo, no implica que no vamos a enfrentar necesidades o crisis o problemas. Aún sinceros creyentes a veces sufren algunos incidentes o a veces pasamos una etapa de crisis emocional, crisis relacional, crisis física, de salud, o algunos con una finanza o algún trabajo, o algunos relacionalmente en la escuela o en un hogar mismo, como que no tiene una buena comunicación con sus hijos o con sus padres o con sus cónyuges. A veces una crisis como hambre física puede afectar otra crisis financiera, social, relacional, política, en todo índole, aún familiar. En momentos de esa hambre, nuestra tendencia es buscar una solución más rápida, buscar una solución más fácil. Especialmente aquellos que están en la fe, en la iglesia. De repente cuando comienza a servir a Dios, comienza a seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, de repente como que se enfrenta más dificultades
sin causas. Cuando estaba en el mundo, sin Dios, sin conocer a Jesús, sin venir a una iglesia los domingos así regularmente, como que uno pasaba más tranquilo, como que hasta trabajo le daba más trabajo, y sus patrones querían más mandar hasta lejos y para pagar más, hasta overtime. Y de repente cuando uno viene a los pies del Señor y comienza a servir al Señor en la iglesia, de repente hasta el trabajo como que no fluye bien. Y de repente un miembro de la familia como que se enferma. Encima de ello uno está medio apretado y aprieto económicamente, y con un carro, otro carro le choca a su carro. Y eso fuera poco, hay una demanda de sus hijos cuando llega de la escuela: papá, mamá, necesito comprar tales cosas porque la escuela nos está pidiendo. Ay, si supiera la situación económica de uno en el momento, la situación desesperante de hambre que uno está pasando, en medio de esas crisis financiera, emocional, relacional y familiar, a veces nosotros como que sentimos tentados a otra vez volver al mundo. Ay, cuando estábamos en el mundo todo estaba más fácil, vivía como bacán, nada más andaba bailando y disfrutando en el mundo y no tenía tanta pena, tanta dificultad. Y ahora vengo a la iglesia, estoy sirviendo, como que ay, estoy enfrentando más dificultades, más crisis. ¿Qué pasa? Yo quiero que entienda: estar en el camino del Señor no es estar exento de problemas. Estar en el camino y estar bien con el Señor no es estar exento de problemas. Aún los sinceros creyentes, Dios les permite crisis, momentos de hambres, momentos de adversidades, momentos de necesidades, momentos de aflicciones, momentos de sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabe nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Nosotros fácilmente tendemos de alejar de Dios y menos depender de Dios. Cuando toda la cosa marcha bien y en prosperidad, es tan fácil de olvidar a Dios. ¿En dónde creen que han sido más fácil servir al Señor? ¿En Egipto, en el desierto o en la tierra de Canaán en abundancia? ¿Sabe dónde es a veces más difícil? Aunque pensamos en Egipto, bajo la esclavitud, bajo la aflicción, va a ser más difícil, bajo más presión económica, financiera. Y en el desierto ni hay aguas, ni hay pan, no hay carne. Ay, queremos volver a Egipto. Y de repente llega la tierra de abundancia. Uno piensa: aquí vamos a gozar y adorar a Dios. ¿Sabe qué? En la tierra de abundancia más han fallecido porque han olvidado de su Dios, quien ha rescatado, quien ha sacado de esa hambre, de esa sequía, de esa dificultad, de esclavitud de Egipto. Quienes han cruzado, han pasado en el desierto, pero en la tierra de abundancia a veces nos hace olvidar de aquel Dios que nos rescató, que nos salvó. Por lo tanto, versículo 2, el Señor dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Porque Dios mismo sabe nuestra tendencia. Fácilmente queremos correr hacia el mundo, hacia las personas de este mundo, hacia el sistema de este mundo, hacia las cosas de este mundo, para depender de este mundo, de la persona que nosotros podamos refugiarnos, de las cosas que podamos refugiarnos. Algunos se refugian en medio de crisis económico y emocional, en drogas o en otras personas o en alcoholes. Cualquier cosa que nosotros dependamos más que a Dios viene a ser nuestro Egipto. Y el Señor dice: no te desciendas a Egipto.
la cosa que pueda destruir, afectar a su hogar, es cuando nosotros queremos estar refugiados en Egipto en lugar de estar refugiados en el Señor. Dios usa hambre para que aprendamos a vivir dependiendo de ¿quién? De Jesucristo, de Dios. Nosotros cuando estamos pasando en situación de hambre tenemos que preguntar así. En lugar de preguntar ¿cómo voy a salir de esta situación? Pregunte, ¿qué Dios quiere para mí de esta situación? En vez de, ¿cómo salgo de esta crisis, de esta tribulación, de este problema? Pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere en medio de esa crisis, en medio de esa tribulación, en medio de esa crisis, en medio de esa adversidad? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Porque sin problema, pero sin Dios no es una bendición. Pero aunque haya adversidad, aunque haya hambre, pero estamos con Dios. Si la presencia de Dios está con nosotros, si Dios nos está acompañando, entonces estaríamos bien. Hemos cantado Éxodo 33:15, donde tu gloria no está, donde tu presencia no está, no voy a estar, no voy a ir, no quiero estar. Pero si es que la presencia misma de Dios, aun en medio de adversidad, aun en medio de hambre, está con nosotros, entonces estaríamos bien. No sea tentado buscar soluciones rápidas en manera del mundo, en manera que Satanás le tienta. En medio de tentaciones y presiones financieras, muchos se meten en soluciones fáciles. Por eso se hacen cosas ilícitas, se hacen cosas que no deben hacer. Pero Dios hoy nos está diciendo, permanezca donde yo te diré. Si quiere edificar su casa, su hogar, su vida, permanezca donde Dios te está llevando ahora mismo. Aun en medio de hambre y crisis, quédese con Dios. Y Dios estará hablando a cada uno de ustedes. Siguiente, en tiempo de crisis, Isaías 31:1. ¿Por qué Dios dice no descienda a Egipto? ¿Qué es lo que representa a Egipto? Dice Isaías 31:1. Ay de los que van a Egipto. Ay significa maldición habrá de los que van a Egipto en busca de ayuda. Muchas veces en la Biblia Egipto es un sinónimo de las cosas que ofrece el mundo, con toda pompa, con toda gloria, placeres del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Satanás nos tienta ofreciendo todo. Véngase, disfrútese en este mundo, pero al cambio de su alma, perdiendo su vida. El Señor dice, no se vayan a Egipto en busca de ayuda. Hay de los que ponen su esperanza en la multitud de sus caballos y carros. Cuando uno está pasando, atravesando hambre, como que ve el mundo, hay más comida, hay más ofertas, hay más oportunidades, como que ellos nos pueden proteger, gente del mundo. Su jefe, su mamá, queremos correr hacia ellos para que nos apoyen, nos ayuden. Y en la fuerza de sus jinetes, hermanos, poder militar de Egipto no nos va a rescatar, no nos va a dar socorro. Socorro viene de Jehová, nuestro Dios. Alzaré mis ojos aquí, a los montes, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmista 121 dice, mi socorro viene de Jehová. No de las cosas de este mundo, no de Egipto. No te apoyes en las personas. Te va a abandonar tarde o temprano. Te va a frustrar tarde o temprano. No confíe en las personas, ni en tus jefes, ni en el ahorro de tus bancos. No te confíe en nadie. Confía en el Señor, porque solamente Él dice, no vuelvan los ojos no vuelven los ojos al Santo de Israel.
ni buscan al Señor. Porque aquellos que buscan a Egipto no van a buscar a Dios. Pero como nosotros, hijos de Dios, tenemos que estar buscando aquí a Dios, que nos ha rescatado, nos ha salvado. Siguiente versículo, Jeremías 17, 7 al 9 dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor. ¿Quién es el bendito? ¿Quién es bienaventurado? Aquello que confía en el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién puede decir que lo conoce? Querido hermano, nuestros corazones son engañosos. Hoy decimos: sí, yo estoy cerca con el Señor, yo quiero vivir conforme y andando con el Señor. Pero cuando sacuden algunas crisis, algunas hambre, como que fácilmente queremos salir de la mano del Señor en busca de la ayuda en el mundo. Tenemos que cuidar. Siguiente. Puede ver una mapa. En el medio, ahí arriba está Jerusalén, luego Hebrón, y Gerar, donde está ellos quedando ahora actualmente, es acá. Gerar en este mundo. Egipto está suroeste, este lado. Todo aquí, este lado es Egipto. Y ellos están más o menos en esta altura. El Señor dice: quédese aquí en Gerar. No se vaya hacia Egipto, sino quédese ahí. Y filisteos de este sector estaban gobernando los enemigos del pueblo de Israel. Pero el Señor dice: aún en medio de ello, quédese donde yo estoy dirigiendo, donde yo estoy señalando. Es mejor sufrir con Jesucristo en vez de estar sufriendo o gozando de toda la abundancia de este mundo, todos los placeres de este mundo sin Jesucristo. Hay miles de personas aquí en Houston y más allá que está gozando, hay una riqueza, hay de todo, pero sin Jesucristo, sin esperanza, sin una vida eterna. Querido hermano, tenemos que cuidarnos. Esta vida no es una vida para siempre aquí en la tierra. Siguiente. Cuando una puerta se cierra, Dios se abrirá otra. Así que sé paciente. Si de repente recientemente usted ha venido hoy con una puerta cerrada y con una incógnita, con una duda, y ahora ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo hago? ¿Cómo enfrento esta situación? Yo no veo, yo no sé. El Señor está contigo todavía. El mundo no se ha acabado. No sea pesimista. Confía en el Señor y sé paciente. Cuando tú te sientes que solamente Dios te ha quedado y todo abandonado, todo como que acabado, tú y yo descubriremos que ese mismo Señor es suficiente para con nosotros. Seriamente, cuando toda nuestra esperanza, todo lo que nosotros estamos confiados y apoyados se marcha, aún la gente que yo pensaba que me va a apoyar en medio de esta crisis, aún las personas abandonan en medio de esa crisis. Cuando nadie nos queda, solo queda el Señor. El Señor es suficiente para ti. A veces el Señor va a mover todo lo que nosotros estamos apoyados para que nuestra confianza sea puesta solamente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. En medio de la adversidad o crisis, ¿qué voz tú escuchas? A veces en medio de hambre y crisis, la familia son afectadas. Porque a veces entre cónyuges y con los hijos, nuestras conversaciones no fluyen positivamente. En medio de crisis, a veces nuestras conversaciones se afectan. ¿Sabe por qué? Porque estamos en aprieto física, financieramente. Entonces eso afecta aún nuestra emoción.
Y la palabra que nosotros cruzamos y comunicamos como que no fluye para bien. Usted y yo tenemos que escuchar la voz del Señor, no las voces que vienen de su carne. Aquí veamos versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que ha hecho Isaac y su familia? Habita como forastero en esta tierra, en Gerar, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a quién, a Abraham tu padre. Y versículo 4 dice en Génesis 26: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto, subrayase ahí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. En medio de crisis va a llegar 1000 voces de parte de las personas alrededor, de tu propia carne o del mundo, o aún del enemigo Satanás. Te va a caer 1000 voces para confundirte, para desanimarte. En medio de crisis, única voz que tenemos que nosotros prestar atención es la voz del Señor, la voz que viene a través de su palabra, a través de su promesa. El Señor todavía está diciendo, aún en medio de esa crisis, de esa hambre, el Señor dice: yo estaré contigo, quédate aquí. Yo estaré contigo y te bendeciré y multiplicaré. Aún en medio de crisis, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando, en su promesa, en su palabra. El Señor nos está llevando como forastero. El Señor nos está encaminando para que, versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Forastero, como forastero. ¿Qué implica esto? En primera de Pedro 2:11 dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Porque el Señor nos permite situaciones forasteros, como peregrinos. En vez de estar bien establecido, Isaac de hecho era millonario, tenía dinero, si quería podía bien establecer y acomodar con su familia donde quiera que sea. Pero el Señor más bien está diciendo: viva como que fuese un extranjero, como un forastero, como un peregrino. No trata de establecer para siempre, pero viva como que fuese un forastero aquí en esta tierra. Y eso implica para cada creyente es que nuestro hogar no es aquí el mundo, ¿ok? Aquí no es nuestro hogar está allá. Nosotros estamos viviendo una vida pasajera, ¿sí? Aquí no vamos a permanecer para siempre. Primero de Pedro, siguiente, Eclesiastes 7, 1 al 2. Hace una semana atrás, exactamente, domingo en la mañana. Usted sabe, no sé cuánto de ustedes le gusta básquet. Yo soy un fanático de básquet. Y pasada semana, en ese tiempo de mañana, estuve predicando en Baytown. Pero cuando yo estaba predicando, como que me sentía con una urgencia. A cada persona quería pegar el evangelio como que fuese todo necesitaba el evangelio. Siempre yo trato de predicar así, pero como que para algunos era último mensaje que va a escuchar esa mañana. Así me sentí. Yo dije: ¿por qué? Aquí todos son buenos creyentes, pero en mi sentir como que hoy como que alguien va a morir, como que. Y llego después del culto y a la casa, cuando prendo la noticia, wow, no podía creer literalmente. Kobe Bryant, por un accidente trágico, y junto a otros 7 personas con su hija,
fallecer. La vida no es comprada aquí en este mundo. Alguien ayer me texteó o mandó a través de Facebook poniendo un mensaje, porque le hizo pensar a él. Él decía, esos 9 personas que estaban en el helicóptero, antes de estallar o antes de caerse, entre esas 9 personas, ¿qué hubiese comunicado? ¿Cómo ellos hubiesen reaccionado? En esos pocos instantes, supongamos, usted tiene nada más apenas como 10 segundos de su última vida. Usted sabe que va a chocar o va a estallar, va a caer su helicóptero. En medio de ellos 9 personas, ¿qué tipo de conversaciones en su último momento hubiese tenido? 10 segundos, va a estallar, está viendo, no se ve nada, va a caer, no se sabe. En medio de esa incertidumbre, quizás va a morir, está en situación de vida o muerte. En esos 10 segundos de último de su momento, ¿cómo va a reaccionar? Yo hoy estoy hablando y predicando esta palabra como que a la persona que estuviese, quizás, quién sabe, después de hoy no podamos garantizar el día de mañana. Si es así, no podamos estar escuchando esta palabra del Señor Evangelio como que fuese así, trivialmente, así nomás, ligeramente. Sino, mira, después de esta vida hay otra vida. Uno de dos, hay 2 destinos. Uno sin Jesucristo por eternidad en el infierno. Pero todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su único Señor y Salvador, en el cielo por la eternidad, en su dulce presencia. Y Dios nos ofrece hoy a todos nosotros pecadores que estamos errantes, que somos forasteros, que aquí no tenemos nuestra casa permanente, aunque tengamos ciudadanía americana o residencia americana, aquí no es nuestro hogar permanente, sino estamos en un peregrinaje hacia el cielo, como estos patriarcas, y nosotros estamos confiados en el Señor Jesucristo, porque Él murió hace 2000 años por nuestros pecados, en nuestro lugar. Él no merecía, pero Él quería rescatar a los pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, según Romanos 3:26 y Romanos 6:23. ¿Cómo nosotros podamos ser rescatados de este mundo de maldad y de eterna condenación? Solamente por el mérito de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados, y todos aquellos que confían en Él, no por sus buenas obras. No cuenta la última hora. Usted no puede correr, ay, tengo que bajar del helicóptero para hacer una buena obra, ayudar a los pobres. No, al final del día, lo que te salva y todo lo que me salva es esa confianza puesta, esa fe puesta en Jesucristo. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. No podamos estar vagabundando, sino tenemos que estar asegurados de nuestra vida en Jesucristo. No solamente en esta vida y en esta tierra, sino una vida eterna. Hay una vida eterna. ¿Usted cree? Hebreos 9:28 dice: cada uno de nosotros vamos a morir una vez a causa de nuestro propio pecado, pero habrá un juicio final, algunos para eterna condenación y otros, aquellos que han creído en Jesús, para vida eterna. ¿Cómo vamos a edificar nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida misma? En Jesucristo, asegurando, en la promesa del Señor: yo estoy contigo todos los días, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Dios quiere multiplicar a aquellas personas que quieren ser salvos, que pueden ser salvos por su gracia, y quiere seguir multiplicando esta iglesia. Versículo 7. Aquí quiero leer esto en ese sentido. Eclesiastés 7 del 1 al 2 dice: es mejor gozar de buena fama que gozar de un buen perfume.
se puede poner perfume todos los días, pero en el momento que se muera pueda dejar una mala fama. Es mejor tener buena fama, buena reputación que tener buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Muchas veces nosotros celebramos día de cumpleaños, pero como que no nos gusta ir a un servicio de funeral. Pero dice la Escritura, es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete. Pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recordarlo. Mismo autor Salomón, quien gozaba de toda la riqueza, toda la fama, toda la comunidad de este mundo, al cerrar de su capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Yo quisiera parafrasear: acuérdate de tu Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados hace 2000 años. Necesitamos hoy es el día de salvación, hoy es el día de socorro. Necesitamos asegurarnos nuestra salvación ofrecida gratuitamente por la bondad de nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Aun siendo nosotros pecadores, Dios demostró su gran amor ofreciendo a Jesús, su Hijo unigénito, para que Él muriese en la cruz. Pero a través de su resurrección nos garantiza una vida eterna. Siguiente, Hebreos 11, 8 y 9 dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado, lo mismo Isaac, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos podían vivir como forasteros, peregrinos, porque creía que había un cielo que Dios estaba preparando. Jesús, antes de ascender, dijo: voy a ir a preparar la mansión para ustedes. ¿Cuántos de ustedes esperan un día que van a quedarnos allá en el cielo? ¿Usted sabe que Dios está construyendo su mansión para ustedes? ¿O está, no sé, yo no sé? Yo pensaba que el cielo es puro cuento de hadas o pastores que ha inventado, son mentiras. Yo no tengo fe o confianza. Si no has tenido hasta el momento, yo quiero que sepa: en una casa, como dice en hebreo, una casa, para que existiera una casa, tiene que haber un constructor. Aquí hay varios constructores de la casa. Una casa no puede existir un día, ¡ping! Aquí estoy, casa, no. Hubo un arquitecto, hubo un diseñador, hubo alguien que construyó literalmente esa casa. De la misma manera, hay un dueño, creador de este universo y el cielo, y de tu vida, de mi vida. A Él vamos a rendirnos cuenta y necesitamos a Él, y hacia Él vamos cada día. Ahora versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Por cuanto oyó Abraham. Y versículo 24, mismo capítulo, versículo 24, quiero que ustedes vayan conmigo. Otra vez, más adelante, el Señor otra vez va a aparecer para confirmar y afirmar su promesa. Versículo 24 del mismo capítulo. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Subrayase ahí. Si alguno de ustedes están viviendo hoy en medio de una crisis, en medio de una hambre, y está
va teniendo cierto miedo, incertidumbre de mañana, no temas, el Señor dice, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, subrayas ahí, por amor de Abraham, mi siervo. Quizá Isaac no merecía, porque y si vemos otro versículo, él ha sido mentiroso como su papá. Él no era un hombre perfecto como nosotros, él era pecador. Sin embargo, cuando Dios da la promesa, Dios toma la iniciativa para restaurar a los hombres pecadores, llamando a Abraham. Le ha dado una promesa: a causa de Abraham yo bendeciré las naciones. Yo bendeciré a causa de Abraham a tu descendencia, a tu hogar. ¿Qué significa eso hoy? Cuando hablamos por la causa de Abraham, para nosotros creyentes hoy en el Nuevo Testamento es por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Hijo de Dios, por el amor de Jesucristo. Dios nos bendecirá, Dios nos mantendrá, Dios nos dará la victoria final, Dios permanecerá fiel. Siempre fiel, siempre bueno. Él está con nosotros, Él nunca fallará. Por el amor de Jesucristo, porque Él no puede mentir. Lo que Él ha prometido, Él va a cumplir, porque Él es fiel, Él es verdadero. En medio de esta crisis, podamos nosotros estar afianzados en la promesa de Dios, de que Dios está con nosotros. Si Jehová no se edifica, el salmista dice, Salmo 127, si nuestro Dios no se edifica nuestro hogar, en vano nuestra vigilancia, en vano todo nuestro esfuerzo. Dios tiene que estar en el centro de nuestro hogar. Jesucristo tiene que estar en el centro de tu vida. En tiempo de crisis y adversidad, aflicción, desesperación o conflicto, quiero mencionar unos puntos, porque ya que están llevando ustedes tema de familia, y he visto a veces en momentos de crisis sufrimos nuestras conversaciones y la familia se tambalea. Cuando está azotada, cuando está enfrentando adversidades, hermanos, primera cosa que tienen que hacer, hablar la promesa del Señor. No hablar cosas negativas, porque a veces decimos: ay, vamos a hundirnos, ay, mami, mi papi perdió su trabajo, ya vamos a quedarnos como personas sin hogar, homeless. Comenzamos a hablar todo negativo en vez de afirmar y confirmar la promesa del Señor. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, nuestro Dios nunca abandonará. Aunque yo voy por las aguas y por el fuego, mi Dios estará conmigo. Tú tienes que hablar la promesa del Señor a tus cónyuges. Una vez Job perdió, comenzó a perder la casa, familia, su salud. Su querida esposa, en vez de ser ayuda idónea, en ese momento no ha sido una ayuda idónea. Dijo: ¿todavía tú guardas tu fe, tu integridad? Maldice y dice: Dios, tú estás moribundo, tú estás en bancarrota, ya no puedes ni sostenerme, no me puedes comprar ni siquiera cosméticos. Hemos quedado con bancarrota, hemos quedado como homeless. ¿Qué esperanza yo tengo en ti? Job dijo: mujer fatua, cállate. Si de Dios hemos recibido la bendición, también hemos de recibir algo. Y él no pecó con su boca. Hay que guardar nuestra boca, hay que hablar de la promesa del Señor. En medio de esa crisis, nuestra tendencia es culpar a otros. Siempre queremos buscar un chivo escapatorio, ¿no? Ay, estoy aquí en esta mala suerte, en esta mala condición, porque me casé con un hombre equivocado. Yo pensaba que estaba casándome con un príncipe azul, pero al pasar del tiempo me doy cuenta, ay, ha sido un vago, perezoso.
comienza a echar toda la culpa. ¡Ey, por tu culpa! Nuestras palabras no son tan agradables, no son edificantes. Antes, cuando llegaba del trabajo a la casa, ay, con abrazos, con besos, con cariños. Y ahora, ya ni quiere ver. Tú, lárgate. Tú esto. Tú, pero para echar la culpa. Por tu culpa estoy sufriendo así. Hermano, eso no edifica para nada. No hay que echar culpa a otros, no busque. No es por la culpa de otro. A veces Dios simplemente está permitiendo hambre. Juntos tenemos que estar luchando para atravesar esa crisis. No es enemigo tuyo, ¿ok? No ahorre cupones emocionales, porque a veces, lamentablemente, más en caso de mujeres, porque mujeres son más emocionales, hombres más por la vista. En caso de mujeres, se va acumulando todos los cupones: ira, amargura, resentimiento y desesperación, estrés, todo, y en un momento estalla sin darse cuenta. Exaspera y eso se hace explotar el hogar. No se hace nada bien. O a veces tenemos que aprender a atacar el problema y no atacar entre sí. En medio de tensiones es fácil de atacar a la persona. Aún a veces somos fastidiados por los niños que están ahí, pero a veces niños que tienen culpa. Pero comenzamos a atacar a las personas en vez de atacar el asunto, el problema. Y no arrojar sus sentimientos como piedras. A veces toda la ira y todos nuestros sentimientos negativos, ¡pum!, expresamos a otra persona. Eso no se edifica, más bien se afecta nuestra emoción. Hay una herida de nuestros corazones, porque somos seres emocionales. Nos afecta, una palabra hiriente nos afecta. Cuando hablamos de algún asunto que nos está afectando, no hablemos de otro asunto, porque a veces hablamos de un asunto, ¿sí o no? A veces, no sé si ustedes han experimentado eso, pero en mi comienzo de mi matrimonio, por una cosa tan sencilla de la cucaracha casi nos peleamos. Porque yo digo, no me gusta la cucaracha, mi esposa peor, tú escoges, no, corría y la cucaracha por todo lado y los dos corriendo, escapando. Al final, mi esposa sacó pantufla, ¡pum! Pero aprendí una lección grande. A partir de ese momento, si aparece la cucaracha, yo tengo que matar. Aunque tenga miedo, tengo que matar yo, tengo que dar mi cara. Ok. Pero lo que quiero, mi punto de ilustración, estamos peleando por la cucaracha y de repente viene otro asunto de ahí. En vez de hablar de la cucaracha, que tú siempre, es otro punto, ¿sí? Que tú siempre esto, tú nunca has sido así. ¿Por qué estamos echando toda la culpa por la cucaracha? Si es que hablamos del asunto de eso, hablamos de ese asunto y no hablemos, porque a veces, tú como igual a tu papá, a tu mamá, ay, y todos tus, ya está atacando, hablando de todos los familiares de padres. Eso no ayuda nada, para nada. Si estamos hablando de la cucaracha, hablemos de problemas de la cucaracha. ¿Quién era responsable para matar? ¿O quién era responsable para botar la basura? Pero no hablemos, tú nunca quieres votar como tu papá, como tu mamá. ¿Por qué trae tema de mamá, de papá? No hablemos de eso. Si tú quieres hablar de mi pereza, habla eso. Pero no de hablar de otros o familiares. Eso afecta. Un asunto a la vez. Eso hay que hablar. Cuando hablamos, también ofrezcamos soluciones con sus críticas. Ofrecer soluciones. Si usted va a traer una crítica, también traiga una solución.
Porque es más fácil criticar algo que no está bien, o alguien que no hace bien. Es fácil de criticar, pero también hay que ofrecer, entonces, cómo hay que hacer mejor. Solución, ¿cuál es la idea de solución? Por ejemplo, un hombre decir a su mujer: ay, mi vieja, antes decía todo puro cariño y cariño, ahora dice vieja, ya te veo gorda, y peor todavía dice fea. Tú ya mataste. Tú todavía con esa palabra espera un buen desayuno. Olvídate. Con lo que tú dijiste, tú regresas del trabajo, no espera una buena cena preparada. Tú mataste el ánimo de tu mujer con lo que acaba de decir, gorda y fea. Aunque dice, hay que decir la verdad, pero hay que cuidar de decir la verdad. La verdad, decir en amor, pero hay que ser prudente. No diga tú nunca o tú siempre. No tenemos que generalizar, porque a veces hemos fallado, hemos equivocado en algo, ¿sí o no? Entonces hay que reconocer, ok, esa vez. No generalice. Tú nunca haces bien. Tú nunca llegas a tiempo. Tú nunca terminas lo que comienza. No generalice. No diga tú nunca o tú siempre. Eso le mata moral y la buena intención, buen esfuerzo. ¿Cuántas veces ustedes hacen con amor y mejor preparación de comida y el esposo dice: tú nunca haces una buena comida? Ay, ya está matando la moral. Hay que reconocer el intento y esfuerzo. No generalice. Mire al futuro, no al pasado. En momentos de crisis generalmente nosotros tendemos a aquellos buenos momentos cuando pegábamos ¿qué? Luna de mieles. Aquellos buenos momentos que hemos disfrutado. En los momentos difíciles y crisis nos olvidamos y queremos enfocar al pasado buenos momentos y no enfocamos al futuro. Mejor el futuro viene en el Señor. Enfóquete en el Señor. Marche conjuntamente en el Señor. Anímenlo unos a otros en un momento de crisis, porque todos necesitamos amor, aceptación, consuelo, edificación, ánimo. No críticas, no palabras negativas, no palabras hirientes. Dígaselo también. Esto nos cuesta a veces por nuestro orgullo, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando equivocamos, decimos esto. Repita conmigo: me equivoqué. Lo siento, cariño. Los latinos son buenos, ¿no? Para decir todas estas palabras. Yo, por ser a veces un terco coreanito, como que me hace difícil de confesar cuando me equivoco. Me equivoqué y trato de meter en mi cuarto solo y no quiero decir, pero tengo que decir si me equivoqué. Tengo que salir del cuarto. Me equivoqué esta vez. Lo siento mucho. Entonces hay que también mutuamente pedir perdón y perdonar. Así soluciona. Te perdono. ¿Por qué nos cuesta decir te perdono? Cuando pedimos perdóname, me equivoqué, ¿qué decimos? No, yo te voy a hacer sufrir para el resto de tu vida. ¿Ves? Como tú me hiciste tan mal, no te voy a perdonar. Entonces no estamos viviendo en el Evangelio, ¿sí o no? La Escritura dice: tal como Dios nos ha perdonado nuestro pecado, aun siendo peores pecadores, así practicamos y perdonamos en la gracia y en el amor del Señor a los demás que han hecho daño. En medio de crisis a veces queremos salir con una mentira. Aquí vemos versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Refiriendo a su esposa Rebeca, él dice: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer.
pensando que tal vez los hombres del lugar lo mataran por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, porque en aquel entonces pues uno para conquistar a ciertas personas mataba, y entonces él tenía ese miedo y por eso mintió. Querido hermano, tenemos que cuidar, y la Biblia, gracias a Dios, no pinta todo perfecto. Todos estos hombres de Dios, no solamente mintió Isaac, sino su papá también mentía. A veces nosotros vemos, hey, ¿por qué tú te mientes? Tú pareces como tu mamá, tú pareces como tu papá. Pero en realidad se parece a nosotros mismos. No echemos la culpa a nuestro cónyuge. Todo lo bueno decimos, es que tú eres tan inteligente, tú eres tan guapo, guapa como yo. Pero cuando falla algo, es como tu mamá, como tu papá. Todos echamos culpa a los demás. Isaac era mentiroso, lamentablemente mal aprendió de su padre Abraham. Noé en una ocasión embriagó y eso le llevó a una fatal consecuencia. David adulteró y homicidió o mató a alguien, un hombre inocente y fiel. Pedro negó 3 veces al Señor. Bernabé casi cae en una falsa doctrina por la confusión con la circuncisión. A un hombre santos y sincero a veces equivocamos y fallamos, fracasamos y pecamos. En medio de ello, todos nosotros necesitamos volver al Señor. Mire, cuando nosotros hacemos mal, a un versículo 10, Dios va a levantar a un gente del mundo, versículo 10, a un gente que no conozcan a Él, gente. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Una persona que no es de parte del pueblo de Dios está exhortando, está dando admonición a Isaac. ¿Por qué tú has mentido? ¿Por qué tú has hecho así? Dios usa aún incrédulos para corregirnos y hablarnos correcto. Versículos 12 y 13. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto por ciento? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Como la semilla de mostaza, Dios nos bendecirá. Y es mi deseo, es mi oración, que cada siembra que ustedes hacen, en el ámbito espiritual, en el ámbito del trabajo, en lo que sea, que Dios lo prospera, que Dios los bendiga, hasta echar los raíces y que crezcan las ramas y que crezca un árbol, y que para echar suficiente hojas para que vengan las aves del mundo. Y esta iglesia es mi deseo. Quizá hoy estamos como 75, pues que Dios 100 veces más bendiga esta iglesia, que 100 veces más bendiga en su economía, en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su vida familiar, que Dios lo bendiga 100 veces más. Tenemos que ir multiplicando a causa de Jesucristo, por el amor de Cristo. Hay que seguir expandiendo y extendiendo nuestra estaca para influenciar al mundo por la causa de Cristo. Pero hay que sembrar. Hay que sembrar. Cuando el pueblo de Dios es bendecido, cuando una familia marcha bien, va a levantar enemigo también. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cuando tú vas creciendo, influenciando a los demás, enemigos pueda levantar para
confrontar. Envidia puede afectar nuestras relaciones. Envidia y celos en un hogar puede afectar porque no tolera los bienestar y bendición que fluya en cada creyente. Casi ya para finalizar, quiero mencionar algo muy importante. Aquí versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Y luego, siguiente versículo habla, 3 veces él se abre y los enemigos tapa. Y él va a otro lugar y abre. Y el enemigo se tapa y el enemigo viene y se abre. Por la causa del tiempo, quiero que pase unas imágenes y hay unas 3 imágenes. Quiero enfatizar esto para concluir el mensaje. Para edificar bien nuestro hogar, necesitamos 3 elementos en base de este texto Génesis 26. Uno es, tenemos que levantar una tienda. Tienda nos significa, nos hace acordar que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Una tienda. Segundo es un altar. Él 2 veces aquí habla, edificó un altar ante Dios. Cada vez que Dios le habla, él edifica un altar, aprendiendo de Abraham y edifica altar. Una cosa más es seguir cavando pozo, seguir cavando pozo. Hay que seguir cavando pozo. Una tienda nos hace acordar de dónde hemos sido sacados. Un altar nos hace acordar dónde estamos hoy con Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. El pozo nos hace seguir cultivando nuestra relación con Dios. Un pozo. Mire, versículo 24 y 25. Génesis 26, versículo 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dios nos ha bendecido por el amor a Jesucristo, por la causa de Jesucristo nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado el perdón de pecados. Dios nos ha bendecido, la generación de Abraham, generación de Isaac, generación de Jacob. Dios seguirá bendeciendo a través de esta generación de Dios. A través de la iglesia cristiana Emmanuel, quiere seguir impactando y bendeciendo a las naciones con el evangelio de Jesucristo. Versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Altar, tienda y pozo, 3 elementos. Para edificar una iglesia, una familia, un hogar, una vida individual en Cristo, necesitamos una tienda, necesitamos un altar, necesitamos un pozo. ¿Cómo estamos en nuestra relación hoy con Dios? Cuando nosotros arreglamos nuestra relación con Dios, entonces seguramente Dios hará su favor con los demás. Este mes es un mes de amor y amistad y quiero que ustedes puedan salir de su zona de comunidad. Y mientras ustedes ponen su altar propio diario con su familia, altar significa adorar a Dios, tener un culto familiar. No sé cuántos de ustedes tienen esa costumbre en la familia reunir. Muchas otras iglesias de Global Mission están haciendo diariamente. De hecho, yo he traído un app. Hay una Biblia, Encuentro con Dios. Y ese app nos ayuda a meditar en la familia. Y puede tener audio, puede escuchar. Y está traducida en 3 versiones. Yo quiero que ustedes puedan adquirir y en la familia puede llevar esa costumbre de tener una edificación de altar familiar cada día. Y que pueda seguir
cavando pozos. De pozo sale agua viva, agua fresca. Necesitamos de seguir llenados del Espíritu Santo cada día. Necesitamos andar en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. Necesitamos estar empapados del lleno del Espíritu Santo y no estar embriagados con la disolución que ofrece este mundo. Necesitamos estar llevando fruto del Espíritu Santo, cavando nuevos pozos. Alguien le va a parar, alguien le va a desanimar, alguien quiere tratar de distraer a ustedes, pero ustedes hay que seguir echando su mano, cavando nuevos pozos, hasta que el mundo entero escucha el Evangelio de Jesucristo y que experimenta ese correr del agua viva que fluya del Espíritu Santo de Dios. Hoy gente necesita a Jesús más que nada. Su hogar necesita a Jesús. Su hogar necesita acordar una tienda. Nuestra vida es pasajera. Vivamos cada día en amor, en armonía, en edificación, no haciendo una guerra en el hogar. Ellos no son nuestro enemigo. Ellos necesitan su caricia, su amor, su comprensión, su edificación. También edifica su altar en relación con Dios, conjunto a su familia. También vaya edificando y cavando nuevos pozos. No esté conforme con lo que han estado. Porque algunos dicen, no, ya he leído una vez la Biblia. Yo ya he orado hace una semana, 10 minutos. No. Hoy hay que refrescar. Hay que sacar nueva agua que fluya de la palabra y del Espíritu de Dios. Y esta iglesia será bendecida como Él ha prometido por la causa de Jesucristo, por el amor de Cristo. Dios seguirá haciendo su obra, lo que Él ha prometido. Mi anhelo, mi deseo, que lo que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que fluya a través de cada uno de ustedes. Ustedes no son menos que Abraham y Isaac. Ustedes son misma descendencia, y Dios quiere bendecir su vida, su negocio, su hogar, su estudio, su iglesia, todo lo que usted emprende para su gloria, para que así la gente del mundo que todavía no conocen al Señor puede llegar a conocer a Él a través de su vida bendecida en Cristo. Que el Señor les continúe bendeciendo. Den un aplauso al Señor, hermanos. Es cierto que una de las cosas más terribles en un hogar y que destruye es cuando vienen las crisis, la hambruna. En este caso era una hambruna que afectó a toda la tierra, dice. Y esa hambruna a veces nos lleva a tomar decisiones erradas, pero Dios nos dice, no vayas a ir a otro lugar, quédate ahí. Eso debe de quedar para nuestro hogar bien marcado, porque van a venir, escucha, yo no te voy a vender algo diferente de lo que la Biblia dice. En tu relación matrimonial con tu pareja van a venir situaciones terribles, una especie de hambruna. Pero esta hambruna no necesariamente puede ser hambre física, pueden ser problemas, pueden ser en la economía, puede venir en muchas áreas. Pero no te muevas. La solución no está en me voy a separar de él o de ella, me voy a ir a otra tierra, o como quien diría, me busco otra mujer, o como quien diría, me busco otro marido que tenga ahí, vea, más dinerito. El que está contigo es el que tú decidiste estar. La mujer que está contigo es la que tú escogiste, con sus defectos y con sus virtudes. Tienes que aprenderla a amar como es. No vayas a salir corriendo cuando venga la hambruna, cuando vengan las crisis, porque las crisis, hermanos, son aprovechadas por el enemigo para separar los matrimonios. Los divorcios, más que la cuestión de la infidelidad,
son por problemas económicos que se separan. ¿Saben por qué? Porque todos andan buscando estabilidad. Y ahora, mientras el doctor David, mi pastor David terminaba, decía, recuerda 3 cosas bien marcadas, ¿no? El altar, el pozo y la tienda. Tienda, altar y pozo. Y decía, wow, qué simbolismo más tremendo. Yo sé que las tiendas eran temporales y que los nómadas vivían en tiendas porque a veces había que llevar el ganado para un lado y vivir para el otro. Pero cuando me imagino que también la tienda servía para cubrirles el sol, nosotros para mantener el hogar necesitamos estar cubiertos por la mano de Dios. Necesitamos una tienda donde venir a pasar el sol. Y decía yo, la iglesia puede ser eso. Puede ser el lugar donde yo puedo venir a refugiarme en el Señor. Las tiendas sirven para eso. Si yo en mi matrimonio me refugio en la casa de Dios, pero no confiando en el edificio, confiando en el Dios que hizo el edificio, en el Dios poderoso que está en medio de nosotros. O sea, la confianza no está en la tienda, sino en el Dios que hace posible todas las cosas. Y dice, y fíjate, con esas 3 cosas yo me voy pero rebendecido. Si yo me mantengo que mi esposa en los caminos del Señor y yo en los caminos del Señor, buscando al Señor. Si mantengo mi altar familiar, ¿qué quiere decir altar familiar? Que voy a poner unos ladrillos en medio de la sala y voy a encender fuego. No. Altar familiar significa voy a empezar a tomar medidas en mi casa, decir, bueno, hijos, antes de acostarnos vamos a leer la Biblia juntos. No, que está loco de mi papá, ya la edad lo está poniendo loco. No, hijo, les voy a leer la palabra de Dios. No, pastor, porque los niños están muy chiquitos, ellos ni entienden. Tú no sabes si no entienden. Tú háblales la palabra. Enséñales a orar en la mesa cuando hoy la familia ya ni están cenando juntos. Cada quien, y ni siquiera están cenando en la sala o en el comedor. Cada quien se va a cenar al cuarto. Porque a uno le gusta la pizza, otros quieren una cosa, otros quieren otra. Mire usted, tenés que trabajar con levantar el altar familiar. Y si están los hijos, tienen que el hombre y la mujer trabajar de la mano en eso. La ayuda idónea tiene que decir, te toca leer la Biblia. Por si el marido anda medio lento ahí, tú eres. Tienes que ayudar en esas cosas. Mi amor, vamos a orar. Dejemos de poner excusas que llegué muy cansado. El altar familiar significa empezar a formar hábitos espirituales en la casa.